En el polvo implacable del territorio de Arizona, donde algunas leyendas nacen del fogonazo de un revólver y otras del brillo engañoso del oro. Esta historia comienza con un sonido distinto, el leve y tembloroso giro de una llave, en una cerradura que jamás debería haberse abierto. Es la historia de Mara Keene, una mujer que ya no tenía nada que perder, excepto el nombre de su padre, y de Jed Cade, un hombre al que la ley ya había condenado a la horca. Ella le ofreció un instante de libertad, sin imaginar que la lealtad férrea de aquel forastero cambiaría su destino y encendería un fuego de justicia en el corazón corrupto de un pueblo llamado Clarity Creek. El calor allí no bajaba del cielo, nacía del suelo reseco, un peso asfixiante que apagaba cualquier esperanza. Para Mara ese calor sabía a fracaso. Se le pegaba en la garganta mientras barría los tablones polvorientos de la tienda que su padre Hank Keene había levantado con toda su vida antes de que una fiebre súbita lo arrebatara 6 meses atrás. A sus 24 años, con el cabello color trigo tostado y unos ojos listos como los de una maestra Mara, no encajaba del todo en aquel pueblo áspero. Regresó del internado de señoritas en Boston solo para enterrar a su padre y heredar una montaña de deudas. Deudas que tenían un nombre: Red Blackthorn. Blackthorn no era solo un terrateniente, era el rey sin corona de la región. Su rancho, conocido como Obsidian Spire, dominaba las mejores tierras y, lo más importante, controlaba el nacimiento del arroyo que daba vida al pueblo. Cada comerciante, cada vaquero, cada alma en Clarity Creek debía algo a Red Blackthorn, y él cobraba sin piedad, exprimiendo al pueblo hasta dejar solo sus propios negocios en pie. La tienda de la familia Keene era la siguiente en su lista. Cuando la campanilla sobre la puerta sonó, el corazón de Mara se apretó como siempre. No era Blackthorn ni su capataz burlón, Boss Mercer. Era Nate Fletcher, el joven ayudante del Marshal, cuyo mentón aún luchaba por mostrar barba. Señorita Keene, murmuró retorciendo el ala de su sombrero. El Marshal Cade Brody necesita su firma para la comida del prisionero. El prisionero había llegado 3 días antes, encadenado y golpeado. El juez del circuito no llegaría hasta dentro de un mes, pero ya todos conocían el veredicto. Se trataba de Jed Cade, acusado de robar 3 sementales de Blackthorn y de matar a un ranchero que intentó detenerlo. En un pueblo controlado por Red Blackthorn, aquello significaba la horca sin juicio alguno. Claro, ayudante, respondió Mara, escondiendo su cansancio. Preparó una caja pequeña con pan duro cecina y una cantimplora llena, un gesto humilde para un hombre condenado. Cuando llegó a la oficina del Marshal, el calor era sofocante. Cade Brody estaba sentado tras su escritorio puliendo su placa con un trapo grasoso. Hombre grande, blando y con un gesto perpetuo de fastidio. Un perro fiel de Blackthorn. «Déjalo ahí», Mara gruñó sin verla. «El registro Marshal. Necesito su firma». Suspiró con irritación y estampó su nombre. Mientras Mara se giraba para marcharse, una voz baja salió de la celda del fondo. «Te están engañando con el agua». El sonido era áspero como piedras chocando, pero claro. La cabeza de Brody se alzó de golpe. «¡Cierra la boca!». Cade Mara se quedó paralizada. Miró hacia la celda. En la penumbra distinguió la silueta de un hombre sentado en el catre. Alto, incluso estando sentado, con hombros tan anchos que tensaban su camisa rota. «¿Qué dijiste?», preguntó ella en voz baja. El prisionero movió ligeramente las cadenas. «El barril del que llenaste esa cantimplora está a la mitad. Pero tú pagaste como si estuviera lleno». Un escalofrío le recorrió la espalda. Ella lo sabía. Ella lo había sospechado. Las facturas del agua eran abusivas, su pozo casi seco, porque Blackthorn había desviado el arroyo. Pagaba una fortuna por un agua que él le robaba. Brody se levantó furioso. «¡Fuera de aquí, Keene!». El prisionero delira. Mara miró al Marshal y luego a la celda oscura. No veía bien el rostro del hombre, pero sentía su mirada. No estaba delirando. Estaba observando. Estaba diciendo la verdad que todos temían pronunciar.
Esa noche Mara no pudo dormir. Las palabras de Jet resonaban en su mente. No era solo el agua. Eran los accidentes casuales de los rancheros que no querían vender los incendios repentinos, la ley mirando a otro lado. Su padre había luchado contra todo eso. Intentó formar una unión de pequeños propietarios para denunciar ante el gobierno territorial. Hank Keene solía decirle a su hija que la verdad es la única moneda que vale en este mundo, niña. Y esas palabras no dejaban de resonar en la memoria de Mara. La fiebre se lo llevó demasiado rápido. Tan rápido que ahora empezaba a pensar que nada había sido casual. Un pensamiento nuevo, oscuro y aterrador comenzó a colarse en su mente. Cade estaba acusado de desafiar a Red Blackthorn y era un hombre atento sin miedo a hablar. Si se había atrevido a señalar el robo del agua, ¿qué más sabía? Al día siguiente apareció un papel clavado en su puerta. Era un aviso final de embargo firmado por Red Blackthorn y avalado por el banquero del pueblo Amos Avern. Mara tenía una semana para pagar toda la deuda de su padre, una suma imposible. Si fallaba la tienda y el terreno pasarían a manos de Blackthorn. La desesperación le supo a ceniza. Miró el aviso, y luego su vista se deslizó por la calle polvorienta hasta la oficina del Marshal. La ley no la ayudaría. El banco no la ayudaría. El pueblo entero, los Dust Valley Folks, vivía demasiado asustado como para levantar la voz. En Clarity Creek, la justicia era un espejismo. Si quería hacer algo tendría que hacerlo ella misma. Y la única persona que podía ayudarla estaba encerrada en una celda esperando la soga. Esa noche, con la luna apenas asomando detrás de los riscos, Mara guardó en el bolsillo las viejas herramientas de cerrajería de su padre y un pequeño derringer con empuñadura de perla. Luego caminó en dirección a la tenue luz amarillenta del farol del calabozo. El aire dentro de la oficina olía a tabaco rancio y a whisky barato. Marshal Cade Brody no estaba. Seguramente se paseaba por el salón presumiendo autoridad y gastando las monedas manchadas de Blackthorn. En su lugar, Nate Fletcher dormía desplomado en una silla, la cabeza colgando, roncando con fuerza. Una botella medio vacía vigilaba el escritorio. Había sido insultantemente fácil pagarle unas monedas al pequeño Toby Vance para que llevara al ayudante un café bien cargado de alcohol. El corazón de Mara golpeaba tan fuerte que casi le dolía. Esto es una locura, pensó. Ella, la muchacha de los libros, la hija tranquila del tendero, nunca había abierto una cerradura en su vida. Sus manos, acostumbradas a pasar páginas, temblaban al tomar el pesado manojo de llaves colgado en la pared. Cada tintineo del metal sonaba como un disparo. Avanzó hacia la parte trasera. Sus zapatos blandos no hacían ruido sobre la madera. Jet Cade era solo una sombra acostada en el catre. No se había movido. O dormía o poseía una quietud que le erizaba la piel. «Señor Cade», susurró ella, la voz hecha un hilo seco. Él se incorporó en un solo movimiento sin hacer ruido. La luz débil que entraba por la ventana enrejada dejó ver al fin su rostro, un hombre marcado por la vida dura del desierto mayor, en apariencia de lo que sugerían sus 30 y tantos. Una cicatriz cruzaba su ceja izquierda, y sus ojos de un gris frío y penetrante no mostraban miedo, solo una calma alerta. «Señorita Keene», murmuró él con voz grave. «¿Viene a traer el agua de otro? He venido a hacerle una pregunta». Ella buscaba la llave correcta con dedos temblorosos. «Lo que dijo del agua. ¿Qué más sabe sobre Red Blackthorn?» Un destello pasó por el rostro del prisionero. Tal vez diversión, tal vez respeto. «Sé más de lo que conviene para un hombre en mi situación». «¿Por qué lo pregunta?» «Está a punto de quitarme la tienda, mis tierras. Lo ha hecho con muchos otros. Mi padre intentó enfrentarse a él y murió. Odiaba que la voz se le quebrara». Jet la observó serio. «Tu padre, Hank Keene, era un hombre recto, más alto que la mayoría». Oír su nombre en labios del prisionero fortaleció la determinación de Mara. «Dicen que mataste a uno de sus hombres. Dicen muchas cosas». La mirada de Jet era firme. El hombre del que hablan, Jedediah Coulter, fue quien incendió el granero de los Olsen la primavera pasada. Él mismo lo presumió. También era el principal ladrón de ganado de Blackthorn.
A Mara se le cortó la respiración. ¿Puedes probarlo? La prueba es caprichosa, señorita King. Suele esconderse donde la gente tiene miedo de mirar. Hizo una pausa. Blackthorn lleva un libro. En realidad, dos. Uno para los impuestos y otro para la verdad. Ahí apunta cada soborno, cada tierra robada, cada accidente que no fue accidente. Ese libro es la llave para derribarlo. Por fin la llave correcta encajó en la cerradura. Se sintió pesada como una sentencia. ¿Dónde está ese libro?, preguntó ella. En una caja fuerte detrás de un cuadro en su estudio en Obsidian Spire. ¿Por qué me preguntas eso? ¿Qué estás tramando?, murmuró Jet Kay, justo cuando el candado se dio con un chasquido seco que pareció resonar en todo el pueblo. La puerta de la celda se abrió con un gemido largo, como si la madera misma lamentara lo que estaba por ocurrir. «Mi jugada es esta», susurró Mara King, notando cómo su propia voz ganaba firmeza, sin saber de dónde nacía tanta valentía. «Vas a traerme ese libro», concluyó ella. Él la observó fijamente, luego miró la salida abierta. En sus ojos grises apareció un entendimiento lento profundo. Ya no veía a una muchacha ingenua. Veía a un ser desesperado, arrinconado, capaz de cualquier cosa para sobrevivir. «¿Me sueltas?», dijo él, no preguntando, sino afirmando. «¿Y esperas que arriesgue el cuello por ti en lugar de cruzar la frontera corriendo?» «Espero que valore usted su propia vida», respondió Mara, levantando el pequeño derringer. En la penumbra parecía un juguete, pero estaba cargado. «Tu caballo está amarrado detrás del establo. Fue lo mejor que pude conseguir. También llené las alforjas con comida y agua. Dentro hay un mapa con los senderos viejos de los buscadores. Esos caminos casi no tienen vigilancia». Tomó aire temblorosa. «Si huyes, los rastreadores de Blackthorn te encontrarán, te matarán. Y yo habré perdido todo por nada. Pero si me ayudas y traes ese libro, no serás solo un hombre libre. Serás quien limpia su nombre y quien destruya a Red Blackthorn. Tendrás tu justicia. Y yo la mía». Jet guardó silencio largo rato. Estudió su rostro con una mirada que parecía buscar grietas en su determinación. Mara sostuvo ese escrutinio sin parpadear, aferrándose a la terquedad que había heredado de Hank King. Finalmente Jet se puso de pie. Era más alto de lo que ella recordaba, imponente incluso con harapos y cadenas. Se acercó hasta quedar frente a ella. Un solo gesto de sus manos habría bastado para partirla en dos. Miró las esposas en sus muñecas. Empieza por estas. Las manos de Mara temblaban tanto que casi dejó caer las llaves. Cuando el metal cayó al suelo con un golpe sordo, se selló un pacto silencioso, no con un apretón de manos, sino con el salto al vacío de dos personas, sin nada que perder, confiando en que el destino les ofreciera un respiro. «Soy Jet», dijo él, frotándose las muñecas enrojecidas. «Y tú, señorita King, tienes más coraje del que imaginaba». Avanzó hacia la puerta trasera con la agilidad silenciosa de un cazador. Antes de desaparecer en la oscuridad opresiva de Clarity Creek, se giró un instante. «Quédate en casa estos 2 días. Finge sorpresa cuando noten que me he ido. Y reza para que no te culpen». Luego se esfumó entre sombras y polvo. Mara quedó sola en la oficina vacía. El aroma a whisky y tierra dio paso a un olor metálico cortante, como si la realidad misma le hubiera caído encima de golpe. Cuando se descubrió la celda vacía, Clarity Creek estalló en confusión. Marshal Kate Brody, rojo de furia y vergüenza, reunió un grupo de búsqueda. Boss Mercer, capataz de Blackthorn, lideró una segunda partida más brutal de rastreadores del Obsidian Spire. Salieron del pueblo como una tormenta de cascos seguros de que colgarían a Jet al anochecer. Mara actuó a la perfección. Fingió asombro, abrió los ojos, como si no entendiera nada, mientras los Dust Valley Folks murmuraban teorías sin fin. Pero bajo su fachada serena, un miedo helado le retorcía el estómago. Cada golpe de herradura, cada grito lejano, la hacía pensar si había enviado a un hombre directamente a la muerte. Y si había firmado también su propia sentencia. Pasaron 2 días. Luego 3.
Las partidas regresaron derrotadas murmurando que el desierto se había tragado al fugitivo. Red Blackthorn llegó al pueblo con un aura de frío veneno. Se detuvo frente a la tienda de Mara, y sus ojos oscuros se detuvieron demasiado tiempo sobre ella antes de desmontar y entrar en la oficina del Marshal. Mara sintió aquella mirada como un hierro candente marcado en la piel. La cuarta noche, un pequeño guijarro golpeó su ventana. El corazón se le detuvo. Se asomó con cautela. Una silueta emergió de las sombras del callejón Jetcade. Ya no llevaba harapos. Usaba pantalones de lona gastados, una camisa oscura, un sombrero hundido sobre la frente. Un cinturón con un colt al costado. No era un prisionero. Era una fuerza indomable. Mara abrió la puerta trasera. Él entró con movimientos precisos, vigilando la calle antes de cerrar. Cargaba una alforja sobre el hombro. Están vigilando los caminos principales. Y los pozos, dijo con voz baja. Aficionados. Piensan como ganaderos, no como cazadores, murmuró Jetcade mientras dejaba caer la alforja sobre la mesa de la cocina. He estado escondido en los cañones. La comida que empacaste me salvó la vida. Gracias. Pensé que te habían atrapado, confesó Mara King apenas audible. Estuvieron cerca, admitió él mordiendo un trozo de carne seca mientras lo masticaba con calma. Boss Mercer rastrea bien. Pero tiene un defecto. Es soberbio. Sigue siempre el camino más obvio. Jet guardó silencio un momento y luego agregó. Me encontré con un viejo amigo allá arriba, Jeb Brooker. Le debía un favor a mi padre. Él me indicó los senderos altos, los que usan los apaches. Mara absorbió esa nueva pieza del rompecabezas. Jet tenía aliados. Tenía un pasado más profundo de lo que imaginaba. Y el libro Jet, insistió ella. Es imposible, él negó con la cabeza. Nada es imposible. Solo hay cosas más difíciles que otras. Meterse al Obsidian Spire es la parte sencilla. Ese rancho es una fortaleza, sí. Pero toda fortaleza tiene una puerta trasera. Jeb está vigilando las rondas de los guardias. El problema es la caja fuerte. Respiró hondo antes de continuar. Blackthorn la trajo desde San Luis. Es un modelo nuevo. Champion de doble cerrojo. No puede abrirse escuchando las tumbas. Necesita un profesional. A Mara se le cayó el ánimo de golpe. Parecía que ya habían perdido antes de empezar. Mi padre, murmuró una chispa de recuerdo encendiéndose. Antes de abrir la tienda trabajó un tiempo en un banco allá en el este. Solía decir que las cajas fuertes tienen su punto débil. No en la cerradura, sino en cómo están construidas. Me enseñó. Se detuvo porque la idea era tan loca que ni sabía cómo terminarla. Los ojos afilados de Jet se clavaron en ella. Te enseñó que Mara me enseñó cómo se diseñan, continuó ella. Los planos. La estructura interna. Incluso guardaba herramientas. No para abrirlas, sino para repararlas. Para desmontarlas. Jet quedó en silencio largo rato. ¿Me estás diciendo que crees que puedes abrir una de las cajas fuertes más duras al oeste del Mississippi? Te estoy diciendo que quizás conozco una forma, respondió ella. No por las bisagras, ni por el cerrojo. Pero sería ruidoso. Una sonrisa lenta, la primera que Mara veía en él, suavizó completamente los rasgos duros del fugitivo. El ruido se puede manejar, dijo él. Con una distracción. Una grande. Desenrolló el mapa sobre la mesa. Ahora tenía marcas nuevas hechas a lápiz. Blackthorn moverá una gran manada hacia la estación de Prescott a fin de semana. La mayoría de sus hombres irá en el arreo. Eso dejará el rancho casi vacío. Mercer y unos cuantos guardias. Y Blackthorn, él estará ahí. Nunca aparta los ojos de su dinero. Jet señaló un punto estrecho en el mapa a un paso llamado Devil's Jaw. Si un incendio empieza en la zona norte de su pastura, parecerá un accidente. Un rayo seco. Eso sacaría a Mercer y a los guardias de la casa principal, completó Mara, sintiendo cómo su mente se encendía. Y me dejaría camino libre al estudio. Nos dejaría camino libre, la corrigió Jet con suavidad. Mara lo miró incrédula.
No pensarás que yo... Es demasiado peligroso. Eres tú quien entiende la caja fuerte. Lo dijo como si fuera lo más lógico del mundo. Yo puedo meterte, puedo sacarte, puedo encargarme de los guardias, pero no puedo abrir ese maldito cajón de acero. Este plan fue tuyo desde el principio, Mara. Yo soy solo el arma. Tú eres la cabeza. La lealtad en su voz era algo sólido, casi palpable. Un escudo que Mara nunca había esperado. No estaba cumpliendo un trato. La estaba tomando como igual, como socia en una guerra silenciosa que había comenzado con un simple acto de misericordia. Jet estaba confiando su libertad y quizás su vida en las manos de ella. Y ella lo sabía. El miedo seguía ahí un nudo helado en su estómago. Pero esta vez venía acompañado de algo nuevo, una determinación terca ardiente. Su padre siempre decía que la verdad era la única moneda que valía la pena. Y ahora ella y un hombre condenado estaban a punto de realizar un robo descarado para recuperar un poco de esa verdad. «Muy bien, Jet Kate», dijo Mara King, con la voz firme. «Cuéntame sobre esa puerta trasera». El rancho Obsidian Spire no era un hogar, era un monumento al ego de Red Blackthorn. La casa principal de 2 pisos y piedra oscura dominaba el valle como un animal al acecho con ventanas que parecían ojos vigilantes. Llegar hasta allí era una prueba de nervios y silencio. Jet avanzaba primero moviéndose por el paisaje plateado por la luna, con la calma de alguien que había vivido demasiado tiempo al aire libre. Mara, cargando una bolsa de cuero con las herramientas especiales de Hank King, lo seguía con paso tembloroso. Cada crujido de la salvia, cada ulular de un búho le hacía saltar el corazón. Encontraron a Jeb Rooker delgado y duro como un tronco seco en un peñasco con vista al rancho. El viejo le entregó un rifle a Jet. «La patrulla pasa en 10 minutos», gruñó Jeb con voz rasposa. «Van al oeste y luego regresan. Te da una ventana. El fuego está listo. Solo necesita chispa». Luego inclinó la cabeza hacia Mara con un respeto inesperado. «Tu padre era buen hombre, señorita. Me alegra que alguien termine su pelea». La distracción funcionó mejor de lo esperado. Un resplandor naranja iluminó el horizonte seguido de gritos lejanos. Tal como habían calculado Boss Mercer, y media docena de hombres montaron y salieron galopando hacia el norte dejando la casa principal sumida en un silencio inquietante. «Ahora», dijo Jet, se movieron como sombras usando el cauce seco de un arroyo para acercarse por detrás. La puerta trasera era pequeña de hierro forjado que daba a un sótano para almacenar raíces. Jet la recordaba de su época como capataz de Blackthorn. La cerradura estaba vieja y cedió rápido. Un minuto después, estaban dentro rodeados del olor a tierra húmeda y papas almacenadas. La casa era sofocante, llena de cortinas pesadas, muebles relucientes y cabezas disecadas observándolos desde las paredes. No era una casa construida, era una casa conquistada. Jet los guió por un pasadizo de servicio hasta que se detuvieron ante la puerta de roble del estudio de Blackthorn. Dentro el escritorio dominaba la habitación, y allí, justo como él había dicho, un gran cuadro de una arriada de ganado cubría la pared. Jet lo levantó revelando la superficie negra y lisa de la caja fuerte Champion. En persona imponía el doble. «Quédate en la puerta», susurró Jet. «Avisa si oyes algo». Sacó su Colt, el clic resonando demasiado fuerte en el silencio, y se deslizó hacia el pasillo para vigilar. Mara abrió la bolsa. Las herramientas parecían extrañas entre sus dedos, llaves delgadas, tensores, instrumentos que parecían niveles, y un taladro pequeño pero pesado. Las notas de su padre, los diagramas intrincados giraron en su mente. El punto débil nunca es la puerta sino el marco que la sostiene. Revisó las bisagras externas pero reforzadas con pasadores de acero. No servían. Miró el dial sabiendo que no ayudaría. Entonces el asa. Siguiendo el diseño que recordaba, encontró lo que buscaba: 4 tornillos diminutos casi invisibles, que conectaban el mecanismo interno al panel de la puerta. Si lograba taladrarlos, todo el sistema dial, manija y barras se desprendería. Sería ruidoso. Pero no tenían otra salida. Ajustó el taladro con la broca más fuerte, untó el extremo con aceite para amortiguar el chirrido y respiró hondo.
El primer giro fue un grito metálico que le heló la sangre. Mara apretó los dientes esperando que toda la casa se les viniera encima. Pero la distracción seguía funcionando. Solo oía el fuego de la chimenea y su propio corazón. Un tornillo cayó, luego otro. El sudor le ardía en los ojos. Los brazos le dolían. Estaba con el tercero cuando escuchó un silbido urgente desde el pasillo. «Alguien viene», murmuró Jet. El pánico la golpeó. Sus manos resbalaron en el taladro. Detrás del escritorio, ordenó él entrando en la habitación como un felino listo para lo peor. Jet Cade se pegó a la pared junto a la puerta, el revólver alzado respirando apenas. La puerta del estudio se abrió con un chirrido suave. Mara King contuvo el aliento asomándose por el hueco bajo el enorme escritorio. Un par de botas pulidas entró en la habitación. Era Red Blackthorne en persona. No había ido al incendio. Debió sospechar algo. Blackthorne recorrió la estancia con la mirada fría de un depredador atento a cada sombra. Se acercó a las ventanas, observó las llamas lejanas y murmuró: «¡Idiotas!». Cuando se giró vio el cuadro de la arriada apoyado contra la pared, en lugar de colgar en su sitio. Su cuerpo se tensó. Una comprensión lenta y peligrosa se dibujó en su rostro. No gritó. No llamó a sus hombres. Simplemente metió la mano en su chaqueta y sacó un Remington de cañón largo. «No sé quién está aquí», dijo con voz tranquila, venenosa, llena de poder. «Pero han cometido un error. Fatal». El clic del martillo fue como un presagio de muerte que atravesó la habitación silenciosa. Dio un paso hacia el escritorio. Mara apretó los ojos sintiendo el Derringer de su padre como un adorno inútil en el bolsillo. Jet sabía que no podía disparar. Un tiroteo atraería al rancho entero. Tenía solo una opción: acabar con esto de inmediato. Y sin ruido. Cuando Blackthorne pasó por la entrada, Jet se lanzó. No usó su arma. Golpeó con la culata de su Colt un arco brutal y perfecto que cayó sobre la base del cráneo del ranchero. Blackthorne gimió los ojos virando hacia atrás y se desplomó en la alfombra fina. El Remington rodó sobre el tapete persa. Mara salió arrastrándose de debajo del escritorio temblando entera. Jet ya estaba junto a la caja fuerte. «Tenemos 5 minutos antes de que noten su ausencia», dijo él con urgencia. «¡Termina!». Impulsada por la adrenalina, Mara atacó los últimos pernos con furia renovada. 2 se dieron con un gemido metálico. Luego, usando una pequeña palanca, desprendió toda la placa del mecanismo. La pieza cayó con un golpe sordo y dejó al descubierto el interior, las barras retraídas, el hueco listo para abrirse. Con un empujón, la puerta se abrió. Dentro, entre fajos de billetes y escrituras, estaba un grueso libro de cuero. El libro mayor. Lo tomó al instante, y entonces vio algo más escondido al fondo, una cajita forrada de terciopelo. La agarró también sin pensarlo. «¡Vámonos!», urgió Jet, tirando de su brazo. Apenas llegaron al pasillo, escucharon gritos desde la entrada de la casa. Boss Mercer había regresado. Alguien ya había encontrado a Blackthorne. La alarma se había desatado, su ventana se había cerrado. Estaban atrapados en el corazón de la guarida del enemigo, con todas sus pruebas en las manos. «La bodega es demasiado lenta. La esperarán». Siseó Jet, su mente trabajando con frialdad militar. Miró el pasillo largo y oscuro. «Arriba. Necesitamos una posición mejor». Arrastró a Mara hacia la gran escalera, mientras las botas pesadas resonaban desde la entrada. Subieron de 2 en 2, con el libro apretado bajo el brazo de ella. El segundo piso era un laberinto de habitaciones y balcones. Jet eligió la última habitación del corredor, una con puerta pesada y balcón sobre los establos. «Traba la puerta», ordenó mientras él se asomaba al exterior. Mara empujó un enorme armario de caoba contra la puerta. Sus respiraciones eran rápidas, desordenadas, pero la madera resistió. Abajo el rancho hervía de hombres furiosos, sus linternas tallando caminos de luz en la oscuridad. Boss Mercer los dirigía su voz, un rugido venenoso. «Están en el segundo piso. Busquen, Blackthorne los quiere vivos. Por ahora». Jet miró hacia la noche.
Los establos son nuestra única salida. Si llegamos a los caballos... Se detuvo. El balcón quedaba a 6 metros de caída. Era una locura. Estamos atrapados. Jet, no hay salida, murmuró Mara King, la voz temblorosa. La oleada inicial de adrenalina se desvanecía reemplazada por un miedo frío que le endurecía el pecho. Jet Cade se giró hacia ella. Sus ojos grises seguían firmes tranquilos, como si el caos no pudiera tocarlo. Aún no estamos perdidos, respondió con serenidad. Tenemos la verdad aquí. Golpeó con los nudillos el libro mayor que ella apretaba contra el pecho. Eso es más de lo que teníamos ayer. Solo hay que vivir lo suficiente para usarlo. Los pasos retumbaron en el pasillo. La manija de la puerta sacudió con violencia. Un golpe fuerte, un hombro chocó contra la madera. El armario tembló. ¡Está cerrado!, gritó uno. Tiren la puerta abajo. Jet recorrió la habitación con la mirada. Sus ojos se detuvieron en las pesadas cortinas de terciopelo. Una idea urgente, salvaje, tomó forma. La caja dijo señalando el pequeño estuche que Mara había tomado de la caja fuerte. ¿Qué trae dentro? Mara abrió el broche con manos torpes. Dentro, sobre un cojín de satén, no había joyas, sino una jeringa ornamentada y 2 frascos de cristal llenos de un líquido transparente. Uno decía sulfato de morfina. El otro, para su horror absoluto, llevaba escrito Hank King. El mundo se le inclinó. Morfina. Y el nombre de mi padre. Susurró sin entender. Un medicamento fuerte, dijo Jet con gravedad. O un veneno mortal si lo usas mal. La fiebre de tu padre. No fue fiebre. Una rabia blanca ardiente borró de golpe todo miedo en el pecho de Mara. Red Blackthorn no había destruido solo las deudas de su padre, lo había asesinado. Esto ya no era sobre una tienda. Era sobre justicia, sobre venganza. La puerta crujió. El armario comenzó a moverse bajo los golpes. Las cortinas, ordenó Jet, arrancando una de las telas pesadas de sus aros. Ata un extremo al barandal del balcón. ¡Rápido! Mientras Mara amarraba el nudo con dedos ágiles, Jet tomó la última lámpara de aceite, la rompió contra la pared y empapó la otra cortina, el colchón y parte de los muebles. ¿Quieren fuego?, murmuró con una sonrisa sombría. Pues tendrán fuego. La puerta reventó y 2 de los Wards Riders irrumpieron armados. Antes de poder levantar sus rifles, Jet disparó. El Colt retumbó en la habitación. El primero cayó sin un sonido. El segundo dudó. Y esa vacilación le costó la vida. Jet no esperó. Tomó una vela encendida y la arrojó sobre la cama empapada de aceite. Las llamas estallaron de inmediato, rugiendo como una bestia liberada. ¡Corre!, gritó empujando a Mara hacia el balcón. Ella trepó por encima del barandal aferrándose a la cuerda improvisada. La tela se sentía débil, como si pudiera romperse en cualquier momento. Abajo, el caos crecía. Un hombre gritó: «Está en el balcón oeste». Mara comenzó a descender la tela raspándole las manos. Jet lanzó el libro mayor dentro de la alforja que Mara llevaba y se abalanzó sobre la cuerda detrás de ella. Justo cuando comenzaba a bajar, Boss Mercer apareció en la abertura del balcón. Su rostro, deformado por la ira, brillaba con el resplandor del fuego detrás de él. Alzó su pistola. Un disparo resonó, pero no salió del arma de Mercer. Vino de la oscuridad más allá de los establos. Mercer gritó agarrándose el hombro mientras el arma se le escapaba de la mano. Era Jeb Rooker, el viejo rastreador, disparando desde una formación rocosa, protegiéndolos con su mira larga. Jet y Mara cayeron al suelo golpeando duro. No se detuvieron. Corrieron hacia los establos mientras más de los hombres de Blackthorn doblaban la esquina disparando sin control. Las balas levantaron nubes de tierra a sus pies. Entraron al establo entre relinchos y olor a heno. Los caballos estaban desbocados por el fuego y los gritos. Jet, con la pericia de un jinete nato, calmó a 2 animales y cortó sus riendas. ¡Sube!, gritó. Mara se lanzó a la silla. Mientras Jet montaba 3 hombres, irrumpieron. Él disparó 2 veces obligándolos a cubrirse.
Espoleó su caballo y salieron disparados del establo lanzándose a la locura del patio iluminado por el fuego. Galoparon entre los hombres desorientados, mientras los disparos de Jeb Rooker mantenían a raya a los jinetes más disciplinados. Lograron cruzar el portón principal y se lanzaron al desierto abierto dejando atrás el resplandor ardiente del Obsidian Spire, que se hacía más pequeño a cada segundo. Cabalgaban sin descanso durante horas, hasta que los caballos sudaban espuma, y el viento les quemaba el rostro. Cuanta más distancia pusieran entre ellos, y la furia de Red Blackthorn mejor. No se detuvieron hasta que la luna casi tocaba el horizonte, y alcanzaron un cañón oculto que Rooker les había descrito. Mara Keene bajó del caballo casi tambaleándose. Su cuerpo era un solo nudo de dolor. Tenía las manos en carne viva, el vestido desgarrado, el rostro manchado de hollín. Pero estaba viva. Apretó contra su pecho la alforja con el libro mayor y la prueba del asesinato de su padre. Jet Cade se mantuvo vigilante en la entrada del cañón, el rifle descansando en su brazo, el semblante duro a la luz pálida. Había salvado su vida más veces de las que ella podía contar. Había enfrentado a toda la fuerza de Blackthorn por ella. La lealtad que prometió en aquella celda oscura ahora estaba escrita en sangre y fuego. «No ha terminado», murmuró él a voz baja. «Blackthorn sigue vivo. Y no se detendrá hasta recuperar ese libro y colgarnos a los dos». «Entonces no corremos», respondió Mara con una firmeza nueva fría nacida del dolor. Se puso a su lado y miró en dirección al rancho que odiaba. «Acabamos con esto. Llevamos este libro a Prescott. Se lo entregamos al Marshal territorial. Hacemos que la verdad de Blackthorn lo cuelgue». Su huida se había convertido en una cruzada por justicia, y junto a ella estaba el único hombre capaz de enfrentarla sin retroceder. El camino hacia Prescott fue una travesía agotadora de 2 días por tierras hostiles. Viajaban de noche ocultándose en barrancos rocosos, durante el día revisando siempre el rastro. Era la experiencia de Jet lo que les salvaba la vida. Sabía encontrar agua donde parecía no haber nada, sabía leer pisadas en piedras movidas por ciervos o por hombres. Durante las horas silenciosas y sofocantes del día, Mara revisaba el libro mayor. Era peor de lo que imaginaba. Registros minuciosos de una década de delitos, cuentas falsas de ganado para fraudes, sobornos a funcionarios de tierras y entradas breves, demasiado breves, codificando incendios accidentales o muertes fortuitas de rancheros. La última entrada era de 6 meses atrás. Esquin pago final a Dr. R. Hargrove. Problema resuelto. Doc Hargrove, el mismo médico amable que firmó el certificado de defunción de Hank Keene. El hombre que le dijo que la fiebre había sido rápida y misericordiosa. Había envenenado a su padre por órdenes de Blackthorn. La traición la golpeó como un puñetazo en el pecho. «El pueblo entero está podrido», susurró siguiendo la línea con el dedo tembloroso. «El poder no corrompe solo a un hombre», dijo Jet mientras limpiaba su rifle. «Envenena a todos alrededor». Llegaron a Prescott bajo un cielo nublado. La ciudad era un torbellino de soldados mineros y políticos. Nada que ver con Clarity Creek. Parecía otro mundo. Encontraron una pensión modesta en las afueras, pagando en efectivo y bajo nombres falsos. A la mañana siguiente, Mara se arregló lo mejor que pudo mientras Jet vigilaba desde la ventana. El plan era claro: entregar el libro directamente en la oficina del Marshal Baron Hale, famoso por no doblarse ante nadie. Pero antes de salir, un chico, Toby Vance, entregó una nota en su habitación. Iba dirigida a los fugitivos de Clarity Creek. La sangre de Mara se heló al leer la letra pulcra. «Tengo lo que buscan. Ustedes tienen lo que es mío. Podemos negociar. Vengan al salón del Grand Hotel hoy al mediodía solos. Si vienen armados, retiro mi oferta. Si vienen con la ley, la mujer muere. Su amigo el buen doctor me asegura la ventaja. S.B. «Es una trampa», dijo Jet sin dudar. «Está aquí». «¿Cómo supo que veníamos a Prescott?», murmuró Mara, la mente girando. «Alguien en Clarity Creek debió vernos huir y mandar un telegrama. Dice que tiene lo que queremos. ¿Qué podría ser?». Y de pronto lo entendió. El doctor Hargrove susurró:
Lo atrapó. Nos ofrece al único testigo vivo del asesinato de mi padre. Nos ofrece un tiro por la espalda, replicó Jet serio. Tendrá hombres por todo el hotel. Entramos. Toma el libro. Y no salimos jamás. Pero si acudíamos con el Marshal Red Blackthorn, mataría al doctor. Y la pieza más fuerte de nuestra evidencia, una confesión viva, moriría con él. Sería solo mi palabra, y la de un hombre con precio en la cabeza, contra la de un poderoso varón ganadero. Mara caminaba de un lado a otro en la pequeña habitación, la mente hecha un torbellino de rabia y razón. Es astuto, Jet. Nos ha arrinconado. Entonces cambiamos el ángulo, respondió él, los ojos entornados. Se acercó al escritorio y sacó una hoja nueva y una pluma. «Vas a ir a esa reunión», dijo con calma. «Lo que dijiste, sí vas a ir, pero no le entregarás el libro real». Empezó a escribir imitando la letra ordenada de un contable. «Pasaste 2 días estudiando ese libro. Conoces cada entrada, cada fecha, cada nombre. Vamos a darle al señor Blackthorn una copia». El plan era descarado, casi temerario. Mara pasaría las siguientes 2 horas copiando a mano las páginas más comprometedoras del libro en otro cuaderno idéntico que comprarían. Ella se reuniría con Blackthorn para el intercambio el libro falso por Doc Hargrove. Mientras tanto, Jet Cade llevaría el libro auténtico junto con una declaración firmada por Mara directamente a la oficina del Marshal Baron Hale, calculando el tiempo para que la ley llegara al hotel justo después del intercambio. Así obtendrían a su testigo, el Marshal tendría la prueba, y Blackthorn quedaría con un libro inútil, pero el riesgo era enorme. Si Blackthorn revisaba el libro con demasiada atención, si el tiempo fallaba un solo minuto, Mara quedaría expuesta y sola. «No puedo pedirte eso», murmuró ella. «El peligro recae en ti. Serás tú quien entre en la oficina del Marshal. Un fugitivo entregándole pruebas. Podrían arrestarte en el acto». Jet dejó de escribir y la miró fijamente sin un gramo de fanfarronería. «Cuando abriste aquella celda, Mara, me devolviste la vida. Confiaste en mí. Entre nosotros no hay deudas. Solo cuentas pendientes con hombres como Blackthorn. Conozco los riesgos. Y los acepto. Ahora recuérdame otra vez lo del pago de tierras al juez Stern». Al mediodía, Mara cruzó el lujoso vestíbulo del Grand Hotel. Llevaba el libro falso apretado contra el pecho, el rostro pálido pero firme. Un hombre con un traje que apenas disimulaba la pistola bajo la chaqueta la escoltó escaleras arriba. La condujo al salón C. Red Blackthorn estaba junto a la ventana, la cabeza vendada, pero con la soberbia intacta. Boss Mercer vigilaba la puerta, el brazo en cabestrillo, la mirada llena de odio. Y atado a una silla, amordazado y temblando, estaba Doc Hargrove. «Señorita King», dijo Blackthorn con una sonrisa delgada como un cuchillo. «Puntual. Lo aprecio en un socio de negocios». Trajo mi propiedad. Mara puso el libro falso sobre la mesa pulida. Trajo a mi testigo. Blackthorn soltó una risita directa. «Eso también me gusta. Una lástima que su padre no tuviera el mismo talento para los negocios». «Déjeme ver». Hojeó el libro. El corazón de Mara golpeaba como un martillo en su pecho. Para su alivio, él apenas miró unas pocas líneas antes de cerrarlo con un chasquido. En su arrogancia, jamás imaginó que alguien pudiera engañarlo. «Parece estar en orden», declaró. Hizo una señal a Mercer. «Liberen al doctor, es todo suyo». Boss cortó las cuerdas empujando al doctor hacia ella. Hargrove cayó de rodillas, llorando de alivio. Blackthorn tomó el libro falso. «Esta ha sido una serie de incidentes desafortunados, pero los negocios son así. Usted y su pistolero desaparecerán. Olvidaré que existen. Si escucho su nombre siquiera murmurado en este territorio, los cazaré hasta el fin del mundo». «Estamos claros», Mara apenas asintió, cuando las puertas del salón se abrieron de golpe. En el umbral estaba Jet Cade, acompañado por Marshal Baron Hale y 3 ayudantes armados hasta los dientes. «Red Blackthorn», tronó el Marshal.
Tengo una orden de arresto por fraude, conspiración y por el asesinato de Hank King. La cara de Blackthorne pasó de satisfacción a furia pura. Miró el libro inútil en sus manos. Luego a Mara. Su mirada prometía una muerte lenta. Soltó el libro falso y su mano fue hacia la pistola. Nunca llegó a desenfundarla. El disparo de Jet fue tan rápido que apenas se oyó el movimiento. Red Blackthorne retrocedió tambaleándose, la sorpresa congelada en su rostro, mientras una mancha oscura se abría paso por su camisa blanca. Cayó al suelo muerto antes de tocar la alfombra. En el caos que siguió, Boss Mercer, al ver caer a su patrón, reaccionó con la desesperación de un hombre perdido. No se lanzó contra los alguaciles, sino directamente contra Mara, sacando un cuchillo del interior de su bota. «Si voy a colgar», gruñó, «te llevo conmigo». Jet Cade, que ya había enfundado su arma, se movió más rápido de lo que Mara creía posible. Se lanzó frente a ella, chocando de lleno con el ataque de Mercer. La hoja destinada a su pecho se hundió en el costado de Jet. Él soltó un gruñido de dolor, pero no cayó. Con una fuerza nacida del puro instinto, rodeó a Mercer con los brazos y lo levantó del suelo, estrellándolo contra la pared con tal brutalidad que el hombre quedó inconsciente. Entonces su cuerpo cedió. Jet Cade se desplomó la camisa, empapándose en un rojo que se extendía rápido. Sus ojos fieles encontraron los de Mara por un instante, antes de cerrarse. Lo que vino después fue un torbellino de trámites oficiales. Doc Hargrove, temblando y roto, confesó todo: cada dosis, cada pago, cada orden, corroborando cada línea del verdadero libro de cuentas. La evidencia era aplastante. El imperio legal y financiero de Red Blackthorne, construido sobre miedo y muerte, se vino abajo. El gobierno territorial confiscó sus propiedades y programó la demolición de la represa con la que había asfixiado a Clarity Creek. La noticia corrió como pólvora. Una ola de alivio recorrió toda la región, pero Mara no vio nada de eso. Durante 3 días enteros, permaneció sentada junto al lecho de Jet Cade en la enfermería de Prescott. El médico había dicho que la herida estaba demasiado cerca del corazón. La primera noche fue la peor. La fiebre lo devoraba y entre sus delirios hablaba de cosas que Mara no entendía. Una familia perdida, un pasado del que siempre corría, y el código de honor que su padre le había imprimido en el alma. Mara escuchaba, y al hacerlo comprendió por fin ese peso silencioso que él cargaba. Su lealtad no era una deuda hacia ella, era lo único puro que aún conservaba. Ella limpiaba su frente con agua fresca, le sostenía la mano cuando él se agitaba y lo llamaba de vuelta a este mundo con toda la fuerza de su corazón. En la mañana del 4.º día la fiebre cedió. Jet abrió los ojos y lo primero que vio fue su rostro marcado por el cansancio y el miedo. «Mara», murmuró la voz, apenas un suspiro. Las lágrimas rodaron por su mejilla. «Eres un tonto», susurró con un sollozo ahogado. «Un tonto noble». Una débil sonrisa tocó los labios de él. «Supongo que te lo debía». Ese mismo día, Marshal Baron Hale pasó a visitarlos. Les informó que gracias a las acciones de Jet en desmantelar la red criminal de Blackthorne y por salvar la vida de Mara, todos los cargos contra él quedaban oficialmente retirados. La recompensa sobre su cabeza desaparecía. Era un hombre libre en todos los sentidos. «Lo que ustedes dos hicieron», dijo el Marshal, su rostro severo suavizado por un respeto sincero, «requirió más que valor. Requirió confianza. Y eso ya casi no existe». Mientras Jet sanaba, una calma extraña surgió entre ellos. La desesperación frenética que los había unido se transformó en un vínculo profundo, silencioso, nacido del peligro compartido. Hablaban durante horas del amor de Mara por los libros de los sueños de Hank King, para la tienda de la vida de Jet, como vaquero antes de que lo incriminaran, y de esos futuros que ambos creían perdidos. Un mes después regresaron a Clarity Creek. Parecía otro pueblo. La sombra opresiva del rancho Obsidian Spire había desaparecido. La gente caminaba con la cabeza en alto.
Cuando vieron a Mara y Jet cabalgando por la calle principal, un clamor estalló. Los rancheros, incluido Amos Abern y otros que habían sufrido bajo la tiranía de Blackthorn, salieron a estrechar sus manos. La tienda de los King ya no tenía un aviso de embargo. Volvía a estar abierta. Mara, detrás del mostrador, miró el lugar por el que había peleado con uñas y dientes, y entendió que ya no era solo un edificio. Era un símbolo de su fuerza. Jet, ya casi recuperado, se apoyaba en el marco de la puerta observándola. Era un hombre sin destino fijo, un nómada por naturaleza. Podría marcharse hacia el horizonte y nadie lo culparía. Entonces, dijo ella con una voz más suave de lo que pretendía, ¿a dónde irás ahora? Él se acercó levantando un pequeño pájaro de madera tallado por Hank King hacía años. Lo giró entre sus dedos. He pasado demasiados años huyendo, murmuró. Huyendo de mi pasado, corriendo hacia ninguna parte. Ya estoy cansado de correr. Miró la tienda, los sacos de harina, los rollos de tela. La promesa de una vida sencilla y honesta. Dijiste que tu padre creía que la verdad era la única moneda que valía. Yo creo que la lealtad vale igual. Y pienso que mi cuenta está aquí. No hablaba de una deuda, hablaba de un hogar. Mara King, la hija del librero del pueblo, había liberado a un prisionero por pura desesperación. Pero Jet Cad, aquel hombre marcado por un honor que nada podía torcer, le había devuelto algo mucho más grande. No solo le había salvado el negocio, ni solo la vida. Su lealtad, su fe inquebrantable en ella, la había sacado del miedo donde llevaba años encerrada, y había despertado una fuerza que ni ella misma sabía que tenía. Juntos, no solo habían llevado justicia a un pueblo podrido hasta los cimientos, sino que también habían encontrado algo que nunca habían buscado, un lugar donde pertenecer. En el silencioso corazón del oeste, su futuro compartido apenas empezaba a tomar forma. Esa es la historia de Mara King y Jet Cade. Una prueba viviente de que a veces las leyendas más grandes del oeste no nacen del revólver más rápido, sino de los lazos más fuertes y fieles. Es el relato de cómo la valentía desafiante de una mujer y la promesa inquebrantable de un hombre de honrar esa valentía pudieron derribar un imperio y devolverle el alma a un pueblo que ya la creía perdida. Su historia nos recuerda que incluso en las tierras más duras, el carácter verdadero es la moneda más valiosa, y que las lealtades más profundas, una vez ganadas, pueden cambiar la vida de alguien para siempre. Si este relato de justicia, sacrificio y la fuerza indomable del espíritu humano en el viejo oeste despertó tu imaginación, te invitamos a apoyar el contenido. Dale me gusta, compártelo con quienes disfrutan un buen cuento vaquero y suscríbete para más historias reales y leyendas olvidadas que aún resuenan en las páginas del tiempo. Gracias por escucharnos.